Estamos leyendo juntos la conferencia brindada por Rudolf Steiner en Berlín el día 14 de noviembre de 1911. Esta conferencia forma parte del ciclo La evolución desde el punto de vista de lo verdadero. Repetidas veces reparamos en procesos evolutivos que tenemos que atribuir a entidades que han quedado rezagadas en el curso de la evolución. En este sentido, sabemos de la intervención de las entidades luciféricas en la humanidad terrestre. Reiteramos que durante la evolución terrestre dichas entidades luciféricas intervienen en nuestro cuerpo astral, porque no alcanzaron el nivel evolutivo que podrían haber logrado en el antiguo período lunar. A menudo recurrimos a la comparación trivial de que no solamente los alumnos de nuestros colegios repiten la clase. También los seres universales en la gran evolución cósmica no pasan de su grado evolutivo e intervienen más tarde en los niveles de evolución de otras entidades, con efectos similares a los que las entidades luciféricas rezagadas en la antigua luna provocaron en el ser humano terrestre. Fácilmente se podría pensar ahora que en el fondo ellas son entidades llenas de defectos, los débiles de la evolución universal. Si no, ¿por qué quedaron suspendidas? Semejante pensamiento es posible, pero también puede surgir este otro. Jamás el hombre habría alcanzado su libertad, su capacidad de resolución propia, si las entidades luciféricas no se hubieran quedado rezagadas en la luna. De manera que el ser humano debe a los seres luciféricos, por un lado y en mal sentido, los deseos, instintos, pasiones radicados en su cuerpo astral, que en el curso de la evolución lo hacen descender continuamente de cierta altura, atrayéndolo hacia regiones inferiores de su existencia. Por otra parte, si no fuera que el hombre pudiera caer en el mal, desviarse del bien por la fuerza de las entidades luciféricas en su cuerpo astral, no tendría jamás lo que denominamos libertad de voluntad, el libre albedrío. Vale decir, también nuestra libertad se la debemos a los seres luciféricos. De esto se desprende, por lo tanto, que la concepción unilateral de considerarlos tan solo causantes del descenso humano no corresponde a la verdad. Más bien hay que ver su retraso como algo bueno, sin lo cual el hombre no habría obtenido nunca su dignidad humana en el verdadero sentido de la palabra. Ahora bien, lo que a nuestros ojos se presenta como un rezagarse de las entidades luciféricas y arimánicas se basa en algo mucho más profundo, algo que si bien ya aparece en el antiguo Saturno, se manifiesta allí de una manera tan poco perceptible que prácticamente ningún idioma existen palabras para caracterizar lo que subyace en este fenómeno en el período saturnal. En cambio, cuando avanzamos a la antigua existencia solar, lo podemos describir con toda claridad recurriendo al concepto de resignación, de renuncia, el cual elaboramos al comienzo, ya que siempre hay una resignación o renuncia por parte de seres superiores que subyace con el rezagarse de ciertas entidades y sus efectos. En este sentido, vemos que en el Sol ocurre lo siguiente. Dijimos que los tronos, los espíritus de la voluntad, ofrecen su sacrificio a los querubines. Como vimos la vez pasada, no solo ofrendan durante la época saturnal, sino que continúan en la solar. Así que también allí aparece en la imagen de los tronos, los espíritus de la voluntad, sacrificando ante los querubines, y este acto de sacrificio constituye la esencia de todas las manifestaciones calóricas e ígneas existentes en el mundo. Si retrocedemos en la crónica de Akasha hasta el período solar, percibimos con claridad lo siguiente. Los tronos sacrifican y persisten en esta actividad, de modo que vemos a los tronos que ofrendan y también a los querubines hacia los cuales se eleva el sacrificio y que acogen dentro de sí lo que emana de este como calor. Pero hay cierto número de querubines que actúan de otra manera. Renuncian al sacrificio, no aceptan la ofrenda. Por ello tenemos que ampliar la imagen que evocamos la vez pasada.
Esta imagen representa a los tronos que sacrifican y a los querubines que reciben su sacrificio. Pero están también aquellos querubines que lo rechazan, que devuelven lo que asciende hacia ellos como sacrificio. Es sumamente interesante observar este suceso en la crónica de la Calla, por el hecho de que en cierta forma afluye la virtud donadora de los espíritus de la sabiduría al calor de sacrificio, asciende durante el período solar el humo de sacrificio del cual dijimos que luego es reflejado en forma de luz por los arcángeles desde la extrema periferia del Sol. Pero ahora percibimos aún otra cosa, algo muy distinto dentro del antiguo espacio solar. No solamente el humo de sacrificio que es reflejado por los arcángeles como luz, sino también el que es rechazado por los querubines, de modo que éste parece refluir, refrenarse, formando nubes de sacrificio detenidas en el espacio solar. Sacrificio que asciende, sacrificio que desciende, sacrificio que es aceptado, sacrificio que es resignado, que vuelve en sí mismo. Donde se encuentran estas formaciones espirituales de nubes en el antiguo espacio solar, se origina algo así como una capa divisoria entre aquellas dos dimensiones del Sol que anteriormente denominamos lo exterior y lo interior. Así que tenemos en el centro a los tronos que sacrifican, después a los querubines en las alturas que aceptan el sacrificio, luego aquellos que no lo aceptan, sino que lo refrenan. Este refrenar genera algo como una nube anular y finalmente en el extremo exterior tenemos las masas de luz reflejadas. Represéntense ustedes esta imagen de un modo bien viviente. Vemos el antiguo espacio solar, la antigua masa solar, una especie de esfera cósmica, fuera de la cual no hay nada. Es decir, nos representamos el espacio únicamente hasta los arcángeles. En su centro tenemos el anillo que se va formando por el encuentro de los sacrificios aceptados y rechazados. A partir de estos sacrificios aceptados y rechazados, se genera algo dentro del antiguo Sol que podemos denominar una duplicación de toda la substancia solar, un expandirse. Hoy día hay una sola figura exterior comparable con el Sol de aquella época remota, que es nuestro Saturno actual, la esfera circundada de un anillo, donde las masas de sacrificio refrenadas se proyectan hacia adentro, hacia lo que es el centro, y lo que se halla afuera se ordena allí como una masa anular. Resulta así que en el fondo la sustancia solar es dividida en dos partes por la potencia de las fuerzas de sacrificio. Ahora, ¿qué efecto se produce por el hecho de que ciertos querubines renuncian al sacrificio? Con esta pregunta nos acercamos a un capítulo extremadamente difícil y tan solo meditándolo lentamente ustedes comprenderán lo que encierran los conceptos que expondremos a continuación. La única manera de descubrir las realidades en que se basan los conceptos dados es reflexionar largamente sobre ellos. La resignación que mencionamos tiene que ser relacionada con algo que vimos generarse en el antiguo Saturno, es decir, con el nacimiento del tiempo. Nos dimos cuenta de que en el fondo el tiempo nace recién durante aquel periodo con los espíritus del tiempo, los arcai, y que carece de sentido hablar de tiempo antes del antiguo Saturno. Si bien se trata de una repetición, no obstante podemos decir, el tiempo perdura. El concepto de perdurar ya implica tiempo. Por lo tanto, las palabras el tiempo perdura quieren decir lo siguiente. Al observar los estados saturnal y solar en la crónica de la Calla, encontramos en Saturno el origen del tiempo y en el Sol el hecho de que el tiempo también existía. Ahora bien, si todas las circunstancias hubieran proseguido su curso, tal como las describimos anteriormente con relación a Saturno y Sol, el tiempo se habría convertido en un elemento inmanente en todo acontecer evolutivo. Ningún evento de la evolución se concebiría sin él. Hemos visto que los espíritus del tiempo nacieron en el antiguo Saturno
y que el tiempo fue implantado en todo. Y cada una de las ideas acerca de la evolución que hasta ahora nos hemos formado en imágenes e imaginaciones tiene que ser relacionada con el tiempo. Si hubiera ocurrido únicamente lo que mencionamos nosotros, el sacrificio y la virtud donadora, todo estaría supeditado al tiempo. Nada existiría que no estuviera supeditado a él. Vale decir, todo estaría supeditado al nacer y perecer, lo cual forma parte del tiempo. Ciertos querubines renunciaron al sacrificio y con ello a lo inmanente al humo de sacrificio, porque así se sustraen a sus propiedades. Una de las características preeminentes del humo de sacrificio es el tiempo, y junto con él devenir y perecer. Por lo tanto, la renuncia al sacrificio significa que estos querubines se independizan de las condiciones temporales, pasan más allá de los límites del tiempo, no se someten a él. Por consiguiente, en cierta forma, se dividen las condiciones reinantes durante el período solar, en el sentido de que determinadas circunstancias que en línea recta continúan su proceso desde Saturno, quedan supeditadas al tiempo como sacrificio y virtud donadora. Las otras, en cambio, que fueron introducidas por los querubines y su renuncia al sacrificio, se arrancan del tiempo e incorporan así la eternidad, la duración, el no sometimiento al devenir y perecer. Estamos ante algo sumamente notable. En el curso de la antigua evolución solar sobreviene una separación en tiempo y eternidad. Durante el período solar, y gracias a la renuncia de los querubines, fue conquistada la eternidad como una cualidad de ciertas circunstancias que se dieron en el Sol. Así hemos visto, por un lado, que dentro de nuestra alma se generan determinados efectos, porque el hombre aprende a renunciar y a resignar, y por el otro descubrimos, limitándonos por de pronto al antiguo sol, que ciertas entidades divino-espirituales conquistaron la inmortalidad, la eternidad, porque renunciaron al sacrificio y a aquello que podía provenir de las dádivas diseminadas de la virtud donadora. Vimos que en Saturno nace el tiempo y que durante la evolución solar ciertas condiciones son arrancadas de su dominio. Ahora bien, les ruego tengan en cuenta lo que dije anteriormente, que esto se prepara ya en el período saturnal. Por lo tanto, la eternidad no comienza recién en el Sol, pero es en la época solar cuando todo esto se manifiesta con la claridad suficiente como para ser expresado en conceptos. En Saturno la separación de eternidad y tiempo es tan poco perceptible que la falta de precisión de nuestros conceptos y palabras no permite caracterizar este fenómeno como perteneciente ya a la evolución saturnal. De esta manera conocemos ahora el significado de la resignación, de la renuncia de los dioses y la conquista de la inmortalidad durante la antigua época solar. ¿Cuál es entonces la consecuencia ulterior de esto? La ciencia oculta, que en cierto sentido tuvo que circunscribirse todavía al ámbito de Maya, enseña que la evolución solar fue seguida por la lunar y que al final del periodo solar todo lo existente se sumergió en una especie de crepúsculo, en un caos cósmico, para reaparecer luego en la luna. Así surge el sacrificio otra vez como calor, es decir, lo que también en el Sol fue calor, lo sigue siendo en el estado lunar. Lo que es virtud donadora renace como gas, como aire, e igualmente continúa la resignación. La renuncia al sacrificio se halla implícita en cada uno de los procesos, en cada uno de los procesos lunares. Realmente es así. Lo que nosotros vivimos como resignación obra como fuerza proveniente del Sol en todo lo existente en la Luna, como fenómeno del mundo exterior. En cambio, sabemos que hay otra cosa. Lo que fue sacrificio aparece en Maya como calor. Lo que fue virtud donadora aparece en Maya como gas o aire. Y lo que es resignación se presenta en Maya exterior como líquido, como agua.
El agua es Maya y no habría agua en el mundo sin su fundamento espiritual de renuncia o resignación. Donde hay agua, hay renuncia de los dioses. En verdad, tal como el calor es una ilusión y detrás de él está el sacrificio, tal como el gas o aire es una ilusión y detrás de él está la virtud donadora, así también el agua como substancia, como realidad exterior, no es sino una ilusión sensoria, una imagen reflejada. Lo que de ella existe en lo verdadero es que ciertas entidades renuncian a lo que otras les ofrecen. Uno quisiera decir, tan solo puede correr agua en el mundo cuando subyacente hay resignación. Sabemos entonces que en la transición del período solar al lunar, las condiciones aéreas se densificaron, transformándose en acuáticas. El agua aparece recién en el estado lunar. En el Sol todavía no existía. Las masas de nubes aglomeradas de la época solar se comprimen, se condensan, se convierten en agua que aparece en la Luna, formando el mar lunar. Teniendo en cuenta, teniendo esto en cuenta, al menos estaremos en condiciones de comprender la siguiente pregunta que podría suscitarse. De la resignación nace el agua. Agua es en realidad resignación. Obtenemos así un concepto espiritual muy singular de lo que esencialmente es el agua. Ahora cabe preguntar, ¿debe haber una diferencia determinada entre el estado que habría surgido sin la resignación previa de los querubines y aquel que de hecho surgió como resultado de su renuncia? ¿Hay algo en que se manifiesta esta diferencia? Efectivamente, lo hay. Se manifiesta a través de las consecuencias de la resignación que aparecen con toda claridad durante el periodo lunar. Si no hubiera habido resignación, si los respectivos querubines, en vez de renunciar, hubieran aceptado el sacrificio, entonces, hablando imaginativamente, el humo del sacrificio estaría incorporado en su propia substancia. Sus acciones se habrían puesto de manifiesto en aquel humo de sacrificio. Supongamos que estos querubines hubieran llevado a esto o aquello a cabo. Vistos desde afuera, dichos actos se habrían exteriorizado en los cambios de las nubes del aire, o sea, en la forma exterior del aire se habría expresado lo que los querubines que no resignarían habrían hecho con la substancia de sacrificio. Pero la realidad es que la rechazaron y que por ello pasaron de la mortalidad a la inmortalidad, de la temporalidad a la duración. Y por de pronto la substancia de sacrificio de alguna forma se encuentra liberada de las fuerzas que de lo contrario la habrían incorporado. Está sin tener que obedecer a los impulsos de los querubines, puestos que ellos la apartaron, la rechazaron. ¿Qué sucede entonces con esta substancia de sacrificio? Ocurre que se apoderan de ella otros seres que se independizan de los querubines por el hecho de que dicha substancia de sacrificio no se halla dentro de aquellos. Estos seres se convierten en entidades independientes al lado de los querubines. En cambio, si estos últimos hubieran acogido la substancia de sacrificio dentro de sí mismos, las otras entidades habrían estado bajo su dirección. Así surge la posibilidad de que acontezca lo contrario de resignación, es decir, que ciertas entidades atraigan hacia ellas la substancia derramada de sacrificio y actúen dentro de ella. Y estas son las entidades que quedan rezagadas, de manera que el rezagarse es una consecuencia de la resignación de los querubines. A través del objeto de su renuncia, estos últimos recién ofrecen a los otros seres la posibilidad de rezagarse. Por el hecho de que un sacrificio es rechazado, otras entidades que no renuncian, que manifiestamente se entregan a sus deseos y apetencias, obtienen la oportunidad de apoderarse del objeto, de la substancia de sacrificio, y de colocarse así como seres independientes al lado de los demás. Así es como, con la transición del período solar al lunar y con la conquista de la inmortalidad por parte de los querubines, se han creado las condiciones para que otros seres se separen, con substancialidad propia de la evolución ulterior de los querubines y de las
entidades inmortales en general. Conociendo, por lo tanto, la causa más profunda del rezagarse, nos damos cuenta de que en el fondo la culpa original, si es que queremos hablar de tal culpa, no recae en absoluto sobre los rezagados. He aquí lo importante que llegamos a comprender. Si los querubines hubieran aceptado el sacrificio, los seres luciféricos no habrían podido rezagarse por carecer de la oportunidad de incorporarse en esta substancia. La renuncia previa hizo posible que ciertas entidades se independizaran de dicha manera, es decir, la sabia conducción universal había dispuesto que los dioses mismos originaran la aparición de sus adversarios. Sin la renuncia de ciertos dioses, otras entidades no podrían haber ofrecido resistencia. Expresándonos trivialmente, diríamos que los dioses previeron algo parecido a lo siguiente: si continuamos creando como cuando pasamos de Saturno al Sol, no se generarán jamás seres libres que actúen desde su libre arbitrio. Para que sea posible que nazcan semejantes seres, deben surgir adversarios nuestros en el universo. Debemos encontrar obstáculos dentro de lo que está sometido al tiempo. Si solo somos nosotros los que disponemos todo, no puede haber oposición. Nos sería muy fácil aceptar la totalidad del sacrificio y subordinarnos así la evolución entera, pero no lo haremos. Queremos seres libres de nosotros, capaces de hacernos frente. De ahí que no aceptamos el sacrificio para que aquellas entidades, apoderándose de él, se conviertan en nuestros adversarios por nuestra renuncia. Vemos así que no encontramos la causa del mal entre las llamadas entidades malas, sino entre los llamados seres buenos, cuya resignación recién hizo que se originara el mal a través de entidades capaces de traerlo al mundo. Cualquiera podría objetar ahora, y ruego que ustedes mediten seriamente este pensamiento. Hasta este momento yo he tenido una opinión más elevada de los dioses. Hasta este momento pensé que igualmente podrían haber creado las condiciones para la futura libertad del ser humano sin la posibilidad del mal. ¿Cómo puede ser que todos estos buenos dioses no hayan sido capaces de generar algo así como la libertad humana sin el mal? En este contexto quisiera recordar a aquel rey español que consideraba que el mundo era terriblemente complicado y que por eso dijo una vez que si Dios le hubiera dejado a él a cargo de la creación del mundo, lo habría hecho más sencillo. En su debilidad el ser humano pensará que el mundo podría ser menos complicado, pero los dioses lo saben mejor y por eso no dejaron que el hombre lo creara. La ciencia cognoscitiva nos permite describir estos hechos más exactamente todavía. Supongamos que hay que apuntalar algo y se le dice a alguien que esto se logra levantando una columna y apoyando la cosa sobre ella. El otro podría objetar, también debería haber otra forma de hacerlo, ¿y por qué no? O bien en una obra en construcción se necesita una escuadra. Alguien podría decir, ¿por qué esta escuadra tendrá que tener solo 3 ángulos? Quizás algún dios podría crear una escuadra que no tenga 3 ángulos, pero la idea de una escuadra que no tenga 3 ángulos tiene tanto sentido como aquella otra de que los dioses deberían haber creado la libertad sin la posibilidad del mal y del dolor. Tal como corresponden los 3 ángulos a la escuadra, así a la libertad le pertenece la posibilidad del mal a causa de la resignación de ciertas entidades espirituales. Todo esto forma parte de la resignación de los dioses, que en base a ella crearon la evolución desde lo inmortal, luego de haberse elevado a la inmortalidad justamente mediante la renuncia al sacrificio para así conducir al mal nuevamente hacia el bien. Los dioses no evitaron el mal, que era lo único que podía dar la posibilidad de la libertad. Si los dioses hubieran evitado el mal, el mundo sería pobre y no multiforme. A causa de la libertad, los dioses tuvieron que hacer aparecer el mal en el mundo. Para ellos mismos, en cambio, tuvieron que conquistar el poder de conducir al mal otra vez hacia el bien. Este poder puede nacer únicamente como efecto de la renuncia, de la resignación. Se podría decir que las religiones tienen siempre la finalidad de señalar en imágenes, en imaginaciones, los grandes misterios universales.
Hoy hablamos de antiquísimas fases de la evolución y al sumar la resignación a los conceptos de sacrificio y virtud donadora, nos hemos adentrado algo más en lo verdadero, frente a Maya e ilusión. Imágenes y conceptos semejantes fueron dados a los seres humanos también en las religiones, y dentro de la religión bíblica hay algo apropiado para ayudar al hombre a incorporar el concepto de sacrificio y de resignación, de no aceptación del sacrificio. Es el relato de Abraham que debe sacrificar a su propio hijo en el altar del Dios, y de la renuncia de este Dios al sacrificio del patriarca. Dejando que este concepto de renuncia penetre nuestra alma, nos hacemos receptivos para pensamientos como el siguiente, que ya expresé en otra ocasión. Supongamos que el sacrificio de Abraham se hubiera aceptado e Isaac hubiera sido sacrificado. Puesto que de él desciende todo el antiguo pueblo hebreo, Dios, en caso de recibir el sacrificio, lo habría sacado enteramente de la tierra. Mediante su renuncia, Dios entregó a una esfera que está fuera de él mismo todo lo que desciende de Abraham, sustrayéndolo así a su propio ámbito de acción. Si hubiera aceptado el sacrificio, habría acogido dentro de sí a la esfera entera que correspondía al pueblo hebreo, porque entonces Isaac habría estado con Dios. Con su renuncia, en cambio, se dio esta línea evolutiva a la tierra. Todos los conceptos de resignación, de sacrificio, se nos esclarecerán ante la imagen significativa del acto de sacrificio del viejo patriarca. Pero también en otro instante de nuestra historia terrestre nos encontramos con esta resignación de entidades superiores. Como ya lo hicimos la vez pasada, señalamos a este respecto el cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena, porque representa la escena que, por decirlo así, nos pone ante el sentido de la tierra, el Cristo. Con el ánimo de penetrar todo el significado del cuadro, recordemos las palabras del Evangelio que dicen así: ¿acaso no podría convocar a todo un ejército de ángeles si quisiera rehuir la muerte de sacrificio? Lo que el Cristo podría haber aceptado en este momento, lo que desde luego habría sido una posibilidad muy fácil para él, es rechazado con resignación y renuncia. Y la renuncia más grande del Cristo es cuando admite dentro de su esfera al adversario mismo, a Judas. Así se nos permite percibir en el Cristo Jesús una imagen de aquellas entidades que acabamos de conocer en un nivel determinado de su evolución, aquellas entidades que debieron renunciar al sacrificio y cuya naturaleza es resignación. El Cristo renunció a lo que habría ocurrido si no hubiera admitido a Judas como su antagonista, tal como durante la época solar, resignando, los dioses mismos dieron origen y lugar a sus adversarios. De esta manera, el cuadro en la tierra nos muestra la repetición de este proceso. El Cristo en el medio de los 12, con Judas, que está ahí como el traidor, igual como en aquel entonces los adversarios de las potencias cósmicas. Para que pueda suceder en la evolución lo que es tan inmensamente caro a la humanidad, el Cristo debe enfrentar él mismo a su adversario, puesto que la última cena evoca un momento cósmico tan grandioso cuando recordamos las palabras: el que moja el pan conmigo, éste me traicionará, puesto que nos muestra la imagen terrestre del antagonista mismo de los dioses frente a ellos. Por eso, este cuadro causa una impresión tan poderosa. De ahí que dije con frecuencia: lo que vería un habitante de Marte al descender a la Tierra tal vez sería más o menos interesante para él, aun cuando no lo comprendiera del todo. Pero aquel cuadro de Leonardo da Vinci le enseñaría algo que le permitiría conocer el sentido de la Tierra a partir de un momento cósmico relacionado tanto con Marte como con la Tierra, que tiene que ver con el sistema solar entero. Lo que representa el cuadro terrestre tiene significancia para todo el cosmos, ciertas potencias enfrentándose a las potencias divinas e inmortales. Y como en medio de sus apóstoles aparece el Cristo que en la tierra vence a la muerte y demuestra así el triunfo de la inmortalidad, necesariamente tenemos que evocar aquel momento universal, significativo, en el cual ciertos dioses se apartaron del ser temporal y conquistaron la victoria sobre el tiempo,
es decir, se hicieron inmortales. ¿Es esto lo que puede sentir nuestro corazón ante la última cena de Leonardo da Vinci? No digan ustedes ahora que quien ingenuamente se acerca a la última cena desconoce todo lo que hablamos nosotros hoy. No tiene por qué saberlo, ya que lo misteriosamente profundo del alma humana es precisamente que no es necesario saber con el intelecto lo que siente el alma. ¿Es que la flor conoce las leyes de acuerdo a las cuales crece? Por cierto que no. Sin embargo, crece. ¿Acaso la flor necesita leyes y el alma humana un intelecto para sentir la presencia de lo inconmensurablemente grande cuando se está ante un Dios y su adversario, cuando surge ante nosotros lo más sublime que puede ser expresado, el antagonismo entre lo inmortal y lo perecedero? Cuando el ser humano está delante de este cuadro que es para él un espejo que le refleja el sentido del mundo, no hay necesidad de saber. Esto penetra el alma con fuerza mágica. Para pintarlo, el artista en este sentido tampoco necesitó ser ocultista. Pero en el alma de Leonardo da Vinci vivían las fuerzas capaces de expresar justamente lo más sublime y significativo. Las grandes obras de arte tienen un efecto tan impresionante por estar profundamente relacionadas con el sentido del orden universal con el cual, en tiempos anteriores, sin saberlo ellos mismos, los artistas estaban vinculados mediante una conciencia opaca. Pero el arte se extinguiría, quedaría sin continuación si en el futuro la ciencia espiritual, como conocimiento de estas cosas, no le diera un nuevo fundamento. El arte subconsciente tiene su pasado y junto con este pasado él también ha llegado a su fin. El arte que se hace inspirar por la ciencia espiritual está al comienzo de su evolución. En el arte del futuro, es el arte del futuro. Tal como es cierto que el artista de antes no tenía por qué conocer lo subyacente a las obras de arte, así también es verdad que el artista del futuro sí lo tiene que saber, pero ahora en base a aquellas fuerzas que representan nuevamente un aspecto del infinito y del contenido real del alma. Sin duda, no tiene ciencia espiritual quien la convierta otra vez en ciencia racional, expresándola mediante esquemas y paradigmas, sino que la tiene el que junto con cada concepto desarrollado, sacrificio, virtud donadora, resignación, junto con cada palabra sienta algo que haga estallar la palabra, la idea misma, y que a lo sumo pueda afluir a las múltiples posibilidades de expresión de la pintura. Por cierto, podrán establecerse esquemas si es que uno cree que la evolución del mundo transcurre en conceptos abstractos. Los esquemas comienzan a fallar apenas introducimos conceptos vivientes como sacrificio, virtud donadora, resignación. Los tres logos aún pueden ser encuadrados dentro de un esquema, en cuyo caso su comprensión no va mucho más allá de las 5 letras. Si queremos representarnos los conceptos de sacrificio, virtud donadora, resignación, necesariamente tenemos que llegar a imágenes semejantes a las que describimos las últimas veces. Los tronos que elevan su sacrificio hacia los querubines, el humo de sacrificio que se expande, los arcángeles que reflejan la luz y así sucesivamente. La próxima vez cuando pasaremos a la existencia lunar, veremos cómo la imagen se irá enriqueciendo, cómo efectivamente tendrán que aparecer algo más, algo como la densificación de las masas de nubes refrenadas que se convierten en agua, que lloviznan como masas lunares y los relámpagos zigzagueantes de los serafines que se suman a ellas, recurriendo a representaciones más ricas frente a las cuales no cabe otra cosa que decir. Recurriremos, perdón, a representaciones más ricas, frente a las cuales no cabe otra cosa que decir. El futuro de la humanidad encontrará la posibilidad de aportar también el material y los medios artísticos para expresar para el mundo exterior lo que de otro modo tan solo puede ser leído en la crónica de la Calla.